esto se movió. Bueno, muy bien. Con mosca con bocashi no es lo mismo. Bueno, entonces hoy, continuando con el curso de Suelos 1, que hemos llamado Pedología, entonces empezamos la unidad 3. Ya vamos en la unidad 3, ya casi es el parcial. Unidad 3, que es la génesis de suelos. Jorgito, un sinónimo de génesis. El génesis, usted que va tanto allá a oír la Eucaristía, la homilía de Monseñor Willes, a ver. ¿Qué es el génesis? ¿Qué es el génesis? Un sinónimo de génesis. Comienzo. Inicio, comienzo, origen, principio. Entonces aquí lo que vamos a ver es cómo se forma el suelo. Recuerden que en la primera parte, en la introducción, cuando vimos estos principios geológicos y mineralógicos, pero más en la introducción geológica, vimos que de esa gran masa que es la Tierra, hay una capa delgada que va entre 40 y 100 kilómetros que se llama corteza, que es la parte sólida de la Tierra, y hay algunos que dicen que el núcleo interno también es sólido, pero son, digamos, mediciones indirectas. Pero la corteza terrestre, que es en su mayoría sólida, y recuerden que de esa corteza, máximo 2, digamos que mucho, 4 metros, pues, pero hasta allá no llega una planta, digamos que puede desarrollarse en 4 metros de suelo, pero que de esos 4 metros de suelo, la planta siempre explora máximo 20 centímetros de él, porque ahí es donde tiene el 90 o más del 80 o 90% de sus pelos absorbentes. Y de ahí para abajo la planta también tiene raíces, pero ya disminuyen su acción de absorber y está más como anclaje y todo este cuento. Entonces, lo que vamos a ver es, bueno, cómo se forma ese suelo. Porque digamos que la mayoría de la corteza es roca, ¿ya? Pero bueno, ¿y ese suelo cómo se forma? ¿Cuál es el origen de ese suelo? También hicimos en la primera clase un ejercicio de que ustedes allí escribieran la definición de lo que para ustedes en ese momento era suelo, ¿cierto? Ahorita vamos a reforzar esos conceptos de lo que es el suelo y con unas definiciones, y espero pues que al final del curso tengan una definición mucho más amplia y mucho más holística de lo que es el concepto de suelo. Muy bien, entonces voy a leer aquí unas líneas y ustedes pues después toman un resumen o algo. Lo importante es que oigan, las notas pueden, seguro alguna palabra clave que lo lleve a uno a ese concepto. Entonces, el suelo forma una capa delgada desde pocos centímetros hasta algo más de 2 metros. Listo, entonces desde 0 hasta 200 centímetros más o menos es lo que nosotros consideramos como suelo. De ahí para abajo es posible que usted tenga materiales descompuestos que pueden llegar a ser fácilmente suelo, pero digamos que ahí tenemos inconvenientes, por ejemplo, ya de penetración de oxígeno, de penetración de microorganismos. Es decir, enseguida, como vamos a ver los factores de formación del suelo y los procesos, vamos a ver que de ahí para abajo ya da dificultad pues que se completen todos los factores. Pero digamos que el suelo se considera entre 0 y 2 metros o 200 centímetros de espesor. En la interfase atmósfera, biosfera, litosfera. Entonces vamos a decir que el suelo está en la interfase. Bueno, coloquémoslo así. Como en la teoría de conjuntos. Entonces coloquemos aquí atmósfera. Aunque hay otros que también tienen una interacción. Biosfera y litosfera. Y aquí está el suelo.
Entonces, lo que estamos diciendo es que es una interfase o una interacción entre la atmósfera, que es el espacio pues con aire, ¿cierto? La biosfera, que son todos los microorganismos. Uno piensa microorganismos y a Leo le salen las lágrimas. De una. Entonces, vea, biosfera, atmósfera y vea, lo importante, muchachos, litosfera, recuerden, porque vimos que de los 11 grupos grandes que vamos a llamar órdenes de suelos, 10 son derivados de roca, litosfera, roca dura, ¿cierto? Endurecimiento, lito es duro. Entonces, aquí tenemos las rocas, los microorganismos, la biosfera y la atmósfera. Y digamos que esa interacción es lo que va a originar el suelo. Entonces retomo, el suelo forma una delgada capa desde pocos centímetros hasta algo más de 2 metros de espesor en la interfase atmósfera, biosfera, litosfera. Ahí en esta biosfera no sé dónde podríamos también organizar la hidrosfera, ¿cierto? Me parece que uno tendría que colocar aquí también la hidrosfera, que es la parte del agua, ¿cierto? Sin agua, pues tampoco. Entonces uno podría colocar ahí la hidrosfera también. Entonces, en la interfase atmósfera, biosfera, litosfera, hidrosfera, que es del agua, actuando como una capa de intercambio en la cual ocurren e interactúan dinámicamente elementos de las diferentes fases. ¿De cuáles diferentes fases? De estos. Esta es una definición del profesor Daniel Jaramillo, que está en su texto de Ciencia del Suelo, es que se llama, creo. Ciencia del Suelo, sí, profesor Daniel Jaramillo, en el 94. Para el USDA, que es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, también en el 94, el suelo es el término colectivo utilizado para los cuerpos naturales. Ojo que aquí ya tenemos otra definición importante. Es un cuerpo natural. ¿Cierto? Cuando decimos que es un cuerpo natural, es decir, nosotros no somos capaces de hacer suelo, ¿cierto? Y vamos también a ver otra cosa que siempre nos dicen, es que, Jorgito, es que humus de lombriz. María. Esa es otra. Humus de lombriz. Vamos a ver que eso no existe. Pero bueno, más adelantico. Bueno, entonces para Luzda es el suelo es el término colectivo utilizado para los cuerpos naturales, compuestos, ojo, por material orgánico y mineral. Entonces es un cuerpo natural de material orgánico y mineral. Muchachos, acuérdense de algo. Siempre que hablamos de orgánico, siempre vamos a hacer referencia a materiales que tengan carbono, ¿cierto? De la tabla periódica. Y mineral es el resto, ¿cierto? El resto de los elementos que hemos descubierto hasta ahora que están en la tabla de los elementos. ¿Listo? Entonces, el suelo es un cuerpo natural compuesto por material orgánico y mineral, que cubre la mayoría de la superficie terrestre, contienen materia viva y sustentan vegetación. Es decir, el suelo es capaz de sustentar vegetación. ¿Hay otros sistemas o ecosistemas que sustentan vegetación? Sí, árboles sustentan las epífitas. Hay cuerpos de agua que sustentan la del Amazonas, que es muy famosa, la Victoria, esa, listo. Algunos buchones de agua, crotos, bueno, muy bien. Pero el suelo se caracteriza porque es capaz de sustentar vegetación, es decir, es capaz de tener vegetación allí. En campo abierto y en lugares transformados por la actividad humana. Muy bien. Aquí viene otra definición que es, pero bien importante.
y es el suelo. Esta es muy importante, muchachos. Vea, pongámosle asterisco, o sea que cae en el parcial. Suelo como un sistema trifásico. Yo me acuerdo de esto mucho en el poli, que un muchacho quedó habilitando, ay, profe, que no, que un trabajito, que vea, que es que tal. Yo voy a hacerme un trabajo pues del suelo como un sistema trifásico. No, qué trabajo me presentó ese man de motores trifásicos. Y yo, me enojo, no jodas, hombre, no jodas. Yo le dije, si hubiera sido sobre sancocho trifásico, hasta de lo paso, pues, pero motores trifásicos, hombre, no, hombre. Entonces, mira, el suelo como un sistema trifásico. Trifásico quiere decir tres fases, tres fases. Y este sí que es bien importante, por ejemplo, para después nosotros entender una propiedad física clave que es la densidad aparente de los suelos. La densidad aparente es una medida indirecta de la salud del suelo, y cuando digo la salud del suelo es que tenga suficiente espacio, entonces gaseoso, entonces el sistema gaseoso, entonces que tenga una fase gaseosa importantísima. ¿Para qué, Leo, por ejemplo? El oxígeno. ¿Para qué? Para las plantas también, y microorganismos. Para que los microorganismos que no son anaeróbicos hagan su trabajo de transformación del otro. Entonces, la fase gaseosa es importantísima, porque eso, sin esa fase no hay una actividad de microorganismos aeróbicos. ¿Listo? La fase sólida. ¿Cuál será la fase sólida del suelo? Las arcillas, las arenas, los limos, que la vamos a ver en la parte de estructura, ¿cierto? Y esta fase sólida, recuerden, tiene mucho que ver ¿con quién? Con la parte de la litósfera, o sea, de las rocas de donde se derivaron esos suelos, ¿cierto? Entonces recuerden, si son, por ejemplo, rocas que tienen un grano grueso, o sea, que se enfriaron adentro o afuera de la litósfera. Adentro porque tuvieron mucho tiempo de cristalización y dicen organizando, y que se sumaran los silicatos, los aluminios, entonces crean un grano grueso, entonces seguramente tendremos una fase sólida arenosa. Pero si la roca se enfrió por fuera y los cristales no tuvieron tiempo de crecer y se formaron chiquiticos, entonces formaron arcillas, entonces serán suelos de grano pequeño, suelos muy arcillosos, ¿cierto? Y la otra fase es la fase líquida. Importantísimo la fase líquida. ¿Ya? Vamos a mirar que lejos de que a la planta le guste estar con exceso de agua, a la planta lo que le gusta es estar, o lo que conviene es que haya un medio estrés por agua, ¿cierto? Que no esté a toda hora mojada, ¿cierto? Es más, le gusta más estar con el suelo sequito que inundado, que mojado, ¿cierto? A no ser, puede que sea algo como el arroz de inundación, por ejemplo, ¿cierto? Que entre otras cosas no es que al arroz le guste la inundación, sino porque lo inundan. Para evitar la maleza, básicamente. El mejoramiento fue para evitar la maleza. ¿Qué le mejoraron al arroz de inundación? El aerénquima, es decir, los tejidos dentro de la planta que almacenan aire. Entonces, claro, es un buzo, ¿cierto? El arroz de inundación. Pero la mayoría de plantas les gusta es una fase líquida. Listo. Ahora, entonces, retomando, el suelo como sistema trifásico, ¿cierto? Es un sistema donde interactúan la fase gaseosa, la fase sólida y la fase líquida. ¿En qué proporciones? Bueno, vamos a ver más adelante cuáles son las proporciones que debe tener un suelo, ¿cierto? Dependiendo de su estructura, básicamente de su textura, ¿correcto? Suelos, muy bien, volviendo a comerciales, entonces, por ejemplo, un suelo que tenga una fase sólida muy alta, ¿cierto? Por ejemplo, arenosa, entonces tiene una fase sólida
y una fase gaseosa muy amplia también, ¿cierto? Entonces son suelos que se drenan fácilmente. Pero si usted tiene una fase sólida, arcillosa, tiene baja capacidad de tener fase gaseosa, entonces son suelos que se inundan fácilmente. En el primero hacemos riego o drenaje. En el de riego, cuando tenemos una fase sólida muy arenosa y una fase gaseosa muy amplia, quiere decir que el suelo retiene poquita agua, entonces yo tengo un sistemita de riego. Y al revés, si tengo una fase sólida muy arcillosa y una fase gaseosa pequeña y se inunda, entonces lo que hacemos es drenar. Muy bien. Bueno, hay otra definición muy importante y es el suelo como un sistema tridimensional. Puede que tenga más dimensiones, pero como nuestra mente es tan chiquita y no somos capaces sino de llegar hasta la tercera dimensión, ¿cierto? ¿Usted vio ese programa que llamaba Cuarta Dimensión? No le tocó cuando chiquito, la cuarta dimensión. Entonces, ¿qué es un sistema tridimensional? Y esta característica del suelo es lo que nos permite tener o generar los mapas de suelos, ¿cierto? Entonces, un sistema tridimensional es un sistema que tiene 3 ejes. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros podemos tener un cuerpo natural tridimensional, es decir, que tiene una altura, una profundidad, ¿cierto? Entonces en los estudios de suelos a usted le dicen, son suelos moderadamente profundos que llegan hasta 80 centímetros, hasta 90 centímetros, hasta 100 centímetros, ¿cierto? Y tienen largo y ancho, ¿cierto? Entonces una unidad de suelos, entonces a usted le pueden decir, vea, nosotros tenemos una unidad de suelos, aquí está, ¿ya? Y esa unidad de suelos está caracterizada y tiene sus características, es decir, tiene un área y tiene una profundidad. Entonces cuando usted multiplica área por profundidad, entonces tiene 3 dimensiones, aquí es, digamos, puede ser metros por metros, y aquí son metros, entonces aquí tenemos un sistema tridimensional, ¿listo? Bueno, eso lo miramos después, listo, entonces ahí dejamos las definiciones de suelos. Si quieren, ¿necesitan copiar algo de ahí? ¿No? Muy bien, entonces vamos a borrar. Entonces, el suelo es las definiciones de suelos es un cuerpo natural, trifásico, tridimensional, producto de la interfase hidrosfera, litosfera, biosfera, atmósfera, que tiene una profundidad entre 0 y 200 centímetros. ¿Listo? Entonces, uno con esto arma su definición de suelos más completa y más técnica, ¿cierto? De todo esto. No es solamente copiar esto, sino bueno, entonces vamos a hacer una definición, ¿cierto? De lo que es el suelo, con estas anotaciones. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, para entender eso del cuerpo tridimensional, una vez ¿en dónde es que estábamos? En Montelíbano. Entonces estábamos explicando eso y dijo un señor, entonces doctor, eso es lo que usted habla de altor, anchor y profundor. Eso es, exactamente es eso, tridimensional es eso, altor, anchor y profundor. Eso es perfecto. Muy bien. Bueno, aquí viene digamos, lo más importante de entender de la génesis de suelo, y es cuáles son los factores de formación del suelo. Los factores de formación.
¿Qué más, compañero? ¿Listo? Muy bien. Entonces, los factores de formación del suelo son 5. Es decir, ¿cuáles son los 5 factores que intervienen en la formación de esa capita? ¿Cierto? De esos capita, porque es que 2 metros frente al radio de la Tierra que tiene, ¿cuánto? 6.300 a 6.900 kilómetros. Ese es el radio nomás, ¿cierto? El diámetro, entonces serían 13.000 y pico, eso es una cosa. Entonces, 200 centímetros, y de esos 200 centímetros, 20 centímetros, que es lo que más utilizamos y es lo que sustenta la vida en el planeta, es producto de la interacción de estos 5 factores que vamos a ver acá. ¿Listo? No, el orden en que los coloque no es el orden de importancia, ¿cierto? Absolutamente todos son importantes, ¿correcto? Entonces, los voy a colocar aquí primero. El primer factor es el clima. El segundo factor es la biota. El tercer factor es el tiempo. El cuarto factor es el material parental. Y el quinto factor es el relieve. Bueno, para la próxima clase vamos a hacer una consultica. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver si la encontramos. Entre factor y proceso. Por favor, ¿para qué? Porque vamos a ver factores y procesos de formación del suelo. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los factores y procesos de formación del suelo? Muy bien. Entonces, aquí tenemos los 5 factores de formación del suelo. Cuando estos 5 factores interactúan, es que tenemos un producto que se llama suelo. Ah, bueno, coloquémoslo así, vea. Clima, más biota, más tiempo, más material parental, más relieve, igual a suelo. Eso es. Muy bien. Ahora, estos 5 factores tienen unas variables, ¿listo? Dentro de que son muy, digamos, las más importantes. Entonces, por ejemplo, en este clima tiene que ver mucho 2 variables, la temperatura y la precipitación. Son 2 variables que tienen que ver allí. En esta biota también tenemos 2 variables, vea. Muchachos, entonces vamos a hacer esto, vea. Siempre que coloquemos M minúscula y O minúscula, vamos a hablar de microorganismos. ¿Listo? Y aquí vamos a tener otra variable que se llama la materia orgánica. Entonces la materia orgánica siempre la vamos a designar con MO pero mayúscula, ¿correcto? Microorganismos de materia orgánica. Este debe ser el factor que más le gusta a Leo. La biota. Y a Juan Pablo también. La clave de la vida. Sin ninguno de estos factores no hay suelo. Y si no hay suelo, no hay vida. Y ¿qué sería en los microorganismos? Si no tuviéramos flora intestinal, ¿qué haríamos? Nos morimos, diarrea, nos pasa todo derecho y listo, hasta ahí llegamos. ¿Allí es tiempo y qué? Y precipitación, esto es milímetros. La precipitación siempre la medimos en milímetros de agua por metro cuadrado. La biota va en relación con los otros 4 factores. No, es que todos enseguida, porque mire, así no nos dicen nada. O sea, si nosotros los analizamos individualmente no tenemos suelo. Pues no somos capaces de formar suelo. Enseguida tenemos que hallar una interacción y entender cómo funciona cada interacción
para formar suelo. ¿Listo? Bueno, el tiempo, pues el tiempo lo medimos, puede ser en años o puede ser en millones de años, ¿cierto? Aunque lo debíamos dejar en años porque suelos que tengan, digamos que suelos cultivables, expuestos, que tengan millones de años, no. ¿Y por qué, muchachos? Porque no hay suelos que tengan millones de años, quitemos este millones de años. ¿Por qué los suelos no tienen millones de años? A no ser de que sea un suelo enterrado, pero tampoco. Un suelo no tiene millones de años porque cuando veamos los procesos de formación del suelo, que hay dos procesos especiales naturales que son la erosión y la meteorización, de forma natural el suelo se erosiona a unas velocidades diferentes dependiendo de un factor muy importante que es el relieve. Bueno, de todos estos, pero del relieve y de la precipitación. Entonces, por eso el tiempo frente al factor de formación vamos a dejarlo más bien en años, en cientos de años podría ser, más bien. En millones de años no debe haber suelos de más de, no sé, de 1 millón de años, no los han datado pues. Bueno, el material parental, entonces recuerden que el material parental de la mayoría de los suelos son rocas y materia orgánica. ¿Correcto? Estos digamos que son los dos materiales parentales más importantes. Luego recuerden que esas rocas se forman en minerales primarios, minerales secundarios y pueden llegar a formar. ¿Listo? Y el relieve tiene que ver básicamente con el ángulo de inclinación. O sea, con la longitud y la, sí, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo con la longitud y con el ángulo o la inclinación de la pendiente. Listo, muy bien. Hay otra definición de suelos que de pronto también la podríamos tener allí en cuenta. No recuerdo dónde la leí, no anoté la bibliografía, pero dice también que cuando decimos que es un cuerpo natural, no es solo que nosotros no lo podamos hacer, sino que un cuerpo natural crece, se desarrolla y muere. Y en ese sentido el suelo cumple, ¿cierto? El suelo tiene una génesis, ¿cierto? Tiene una erosión y se puede morir. También cómo podemos nosotros, digamos, ver morir un suelo, o cómo se puede morir un suelo, un derrame de petróleo, por ejemplo, ¿cierto? Un exceso de pesticidas o herbicidas que acabe con la biota de ese suelo, entonces también puede morir, ¿cierto? Entonces, también esa definición la podemos tener en mente. Muy bien, pero entonces ahora vamos a tratar de ver cómo interrelacionamos o cómo relacionamos estos 5 factores para ver cómo se forma el suelo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a hacer, digamos, a ver, yo miro una cosita aquí. Bueno. Entonces, miremos esto. Vamos a partir del supuesto de un suelo que tenga o que lo vamos a desarrollar a partir de rocas. ¿Listo? Muy bien. Entonces nosotros vamos a tener aquí una roca. ¿Listo? Recuerden que estos son, digamos, millones de años para que la roca esté aquí, ¿cierto? Y unos miles de años para que se forme el suelo. Lo que vamos a hacer aquí en 3 o 4 minutos es un proceso que dura años, ¿cierto? Miles de años. Listo, muy bien. Entonces, nosotros tenemos la roca, ¿correcto?
¿Cuál es una de las características de la roca? Que es un material sólido, sólido, correcto, muy bien. Si es sólido, no es suelo, ¿cierto? No hay suelo todavía, muy bien. ¿Qué necesitamos para que esta roca empiece a descomponerse, empiece a meteorizarse, ¿cierto? Más adelante vamos a ver ese concepto, pero por ahora digamos que necesitamos echar mano de esto, y es que esta roca se empieza a descomponer, ¿ya? Yo no sé si ustedes han caminado en alguna parte, ¿quién me hablaba por aquí? Creo que don David, de la roca que se disgrega fácilmente, la piedra boba que llaman esa, ¿cierto? Eso es una roca que en algún momento fue muy sólida, muy dura, pero que se va a ir descomponiendo por agentes químicos y biológicos, ¿cierto? Reacciones químicas y reacciones biológicas. Entonces esta meteorización hace que esta roca se vaya descomponiendo, ¿cierto? Esta roca, ¿quién la descompone? Agentes ambientales, como por ejemplo el oxígeno, ¿cierto? Agentes ambientales también como el agua. Y como diría mi mamá, sobre todo ¿quiénes? Los microorganismos de esos que comen hasta el hambre de timbre, esos que son detríticos, ¿cierto? Esos microorganismos son los que vienen y empiezan a hacer su trabajo sobre esta roca. Entonces esta roca empieza a descomponerse de arriba hacia abajo, ¿correcto? Muy bien. Y cuando esta roca empieza a descomponerse, obviamente aquí empieza a aumentar la actividad de los microorganismos, a aumentar los espacios para que haya oxígeno. Es decir, ya no es un material sólido, litificado, sino que es un material que empieza a descomponerse y a albergar toda esa biota, ¿cierto? Y claro, por aquí pasa otro animalito, ¿sí o no? Hace su necesidad fisiológica, por ejemplo, ¿cierto? Una semillita, ¡pah! Por ejemplo, desayuno guayaba. Paro por allá, yo a desayunar hoy guayaba aquí en este guayabo. Y arranca, ¿cierto? Y trae una semillita y aquí empieza el asunto, ¿cierto? ¿Quién puede también traer microorganismos y semillas acá? El viento. Bueno, entonces el viento viene, también puede empezar a hacer esto. Y la roca sigue su proceso de descomposición, ¿listo? Y las plantas entonces ya las plantas empiezan a tener una mayor tamaño, una mayor envergadura, ya pueden explorar más ese suelo, ¿listo? Muy bien. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el material parental, ¿cierto? Interactuando ¿con quién? Con la biota, ¿listo? Ahí ya vamos teniendo dos factores de formación del suelo. Muy bien. Entonces dice uno, bueno, ¿y el clima? Pero es porque va el tiempo, ¿no? Pero todavía no lo hemos... Sí, también, o sea, a medida que avance, o sea, en teoría, a mayor tiempo, los procesos deben de ser mayores y el suelo debe ser mayor, pero es que después el relieve viene y le hace hacia el tiempo. ¡Pah! ¡Ey, corre para allá que a mí me importa un pito el tiempo! Vamos a ver por qué. Vea, entonces, claro, si yo estoy aquí en un ambiente tranquilo, ¿sí o no? Y se me va formando este suelo, entonces yo hago la siguiente pregunta. ¿Dónde habrá mayor actividad de los microorganismos? ¿En Santa Fe de Antioquia o en el páramo de Sonsón? En Santa Fe de Antioquia. ¿Por qué? Porque la temperatura hace que la actividad de los microorganismos sea mayor que a temperaturas más bajas, ¿cierto? La temperatura, los microorganismos en el páramo de Sonsón, no, de Ruanita toda hora ya al lado de la chimenea, no, yo aquí no me muevo, me pueden estar tirando toda la mierdita de acá que quiera, pero yo aquí más bien quietecito. Pues, o sea, su actividad es menor, pero en los climas cálidos su actividad es mayor. Fíjese que uno, pues yo no sé si a ustedes les pasaba, pero uno se iba para Santa Fe de Antioquia
y lo primero que hacía era meter todas las frutas y las carnes a la nevera, porque eso a la media hora, una hora, eso está ya colonizado de microorganismos. Uno en Sonsón la puede dar encima de la nevera, pues se conservan mayor, o sea que la actividad de los microorganismos es mucho mayor en climas cálidos que en climas fríos. No es que en climas fríos no haya microorganismos, no, también hay microorganismos, ¿cierto? Pero actúan, por eso es que actúan más, tienen una actividad menor. Bueno, también. ¿Dónde engordan el ganado, don David? En clima caliente. Usted en clima caliente, no, y las mujeres de clima caliente, unas patas así enormes. Hay una y otra. No, pero la mayoría. Pero la mayoría de unas cosas así, ¿sí o no? No, el ganado engorde en clima. Y uno dice, yo siempre me preguntaba, cuando uno iba así a esas zonas de la costa y empezaba ya por allá, en Planeta Rica, en Caucasia para allá, unos pasticos, una cosita así, y una cantidad de ganado, y uno decía, ¿y esto es como engordan pues? ¿Cierto? El metabolismo es mucho mayor, ¿cierto? En cambio uno aquí en el oriente tiene que tener un pasto así como de 2 metros para que medio engorde. Allá el metabolismo es mucho más eficiente que acá. Bueno, eso quiere decir que ya vimos que en climas cálidos hay mayor actividad de los microorganismos, hay mucha más producción de materia orgánica para que los microorganismos prosperen, ¿cierto? Muy bien. En cuanto a la precipitación, ¿cierto? Yo puedo tener climas cálidos como el desierto de la Tatacoa o como el desierto de la Guajira, ¿cierto? Donde la precipitación, yo no sé, puede estar menor a 400 milímetros, ¿cierto? O puedo tener una zona como el bosque seco tropical del Chocó, ¿cierto? Que está alrededor de los 2.500 o a 3.500 milímetros, ¿cierto? En Lloró, en el Chocó, son como 6.000 milímetros. ¿Por qué llama Lloró? Todo el día, todo el día llueve y toda la noche, ¿cierto? Allá funcionaría muy bueno, por ejemplo, una venta de paraguas. Podemos poner una venta de paraguas en Lloró, ¿cierto? En cambio, en Santa Fe de Antioquia, ¿una venta de qué? De sombrillas. Es que no es lo mismo paraguas que sombrillas, compañero. Entonces, en Santa Fe de Antioquia vendemos sombrillas y en Lloró vendemos paraguas. Ahí está goleado ya. Bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa cuando la precipitación es muy bajita? Así tengamos un buen clima, ¿cierto? Significa que puede tener un clima muy apropiado, pero la precipitación es muy bajita, no hay suficientes milímetros para alimentar las plantas, ¿cierto? De hecho, las plantas entonces empiezan a generar esos mecanismos de defensa y ya no tienen hojas sino espinas y todo ese cuento. Bueno, muy bien. Entonces, aquí vimos cómo actúan la temperatura y los milímetros. El tiempo que decía Juan Pablo, obvio, a mayor tiempo es hay mayor tiempo de que actúe el clima, de que actúe la biota, ¿cierto? Sobre el material parental, y entonces por lo tanto a mayor tiempo el suelo tendrá mayor grado de madurez y también mayor grado de profundidad. Ojo, todavía no hemos analizado el relieve. Entonces digamos que a mayor tiempo, mayor interacción de estos factores, mayor madurez del suelo y quizás, no, y con toda seguridad, hay una mayor profundidad del suelo. Pero ahí viene el relieve. ¿Listo? Entonces, aquí puede estarse formando esto. Pero ¿qué pasa cuando el relieve empieza a inclinarse y la pendiente es muy inclinada, pero además muy larga? ¿Cierto? Entonces, ¿qué empieza a haber? Procesos erosivos, porque el suelo se está formando igual aquí hay una roca, ¿cierto? ¿Ya? El suelo se está formando, ¿correcto? Pero los procesos erosivos de arrastre, ¿ya? Que es un proceso natural por la lluvia, por el viento,
lo arrastran, es decir, las tasas de erosión son mucho más altas que las tasas de formación. Entonces, el suelo es muy delgado. Aquí puede que lleve mucho tiempo, puede que tenga muy buenos factores, por ejemplo, la zona de San Jerónimo, ¿cierto? San Jerónimo cumple con todas estas de acá. Buena temperatura, buena no. Tenemos que dejar ese concepto de estar llamando todo bueno y malo. Ese es un concepto muy del Monseñor Willes. Temperatura adecuada, ¿no? Sí, una temperatura adecuada, una precipitación, materia orgánica, pero vea, son así las laderas. Entonces, claro, esta pendiente es demasiado alta y se vive erosionando y los suelos son muy delgados. Correcto. Un ejemplo bien claro, el Cerro Quitasol de Bello. ¿Ustedes lo conocen? Allí en Bello, al frente, el cerro es así. Y yo conozco, conozco el club de las adoradoras del Divino Miembro del Señor. Todos los años se van a sembrar árboles allá. Todos los años, que para reforestar el cerro, que es que el cerro, y siembran árboles que son, vea, unos mamones. ¿Qué pasa cuando usted siembra un árbol aquí que tiene un desarrollo altísimo y la raíz pues también debe de ser muy, muy profunda y llega aquí y a los 30 o 40 centímetros empieza la roca? O sea que la profundidad efectiva, que la vamos a ver, la profundidad efectiva de los suelos en las laderas es muy bajita. Y los capitanes planeta van y le siembran los mamones de árboles inmensos cuando realmente ahí no podemos tener ese tipo de vegetación. Son demasiado grandes y el suelo es muy pequeño, ¿cierto? Y una cosa que yo siempre me he puesto a pensar en los capitanes planeta que reforestan. Siempre hacen unos viveros muy bonitos y el sarán y son unos árboles así. Y después yo me pongo a ver los procesos de regeneración natural de suelos, de ladera o cualquier suelo que se regenera de forma natural. Y yo nunca veo que los suelos, que en esas zonas crezcan primero los árboles grandes y después los de abajo. Pues o sea, las plantas rastreras, las que están en la mitad. Yo siempre veo que en una zona que se regenera solita, que se reforesta, siempre crecen primero los rastreros, luego crecen los del medio sotobosque, todo eso, y después crecen los árboles grandes. Y aquí todos nos da por reforestar, ahí mismo sembramos todos los grandes. No entiendo, lo hacemos como al revés, ¿cierto? Opino, pero no sé, no soy forestal. Pero es como una cosa que siempre me ha llamado la atención. Muy bien, entonces el relieve me va a determinar básicamente la profundidad del suelo. ¿Listo? Aquí es cuando de pronto allá vamos a ver el tercer curso que sea unas nociones sobre manejo y conservación del suelo, ¿cierto? Y esto se lo pillaron nuestros ancestros pues hace mucho tiempo. Si lo que yo tengo que controlar, acá es la longitud y el grado de inclinación de la pendiente, ¿cómo lo hago? Mucho patrocinador. Ya, bueno, entonces aquí pues, aunque no es tema, pero para que sepamos para qué nos sirve entender o para qué sirve este concepto del relieve en la formación de suelos, ¿cierto? Entonces aquí es cuando usted dice, bueno, mierda, se me está yendo todo el suelito de aquí de donde Don David para abajo, ¿cierto? Y de hecho, mire, cuando uno va estudiando eso, si lo interioriza y le gusta, cuando a mí me explicaron esto y cuando eso íbamos a la finca de la Universidad Nacional de Santa Fe de Antioquia, que se llama Cotobé, algunos les decían Coitobé, pero es Cotobé, a pesar pues de que habían alojamiento para hombres y alojamiento para mujeres, pero bueno.
Al final eso no se sabía ni cuál era cuál, pero bueno. Y nos íbamos por la carretera vieja. No existía el túnel. No es que yo sea viejito como vos querés decirme, como te estás riendo ahí, sino que en esos días estaban empezando el túnel, no teníamos todavía. Y uno en esa zona de la Cajetilla, que ojalá podamos hacer una salida ya, de la Cajetilla abajo a San Jerónimo, uno veía una cosa muy particular, veía este paisaje, es este paisaje más o menos. La Cajetilla es ahí por Boquerón. Por Boquerón, sí, después de San Cristóbal, por la vía vieja, que era mortal, mortal. Pero uno lo que veía era que en este paisaje uno veía toda esa agricultura en esta zona de la ladera. Y claro, ¿qué pasa con esta zona de la ladera? Es que aquí se acumula todo el material que se va erosionando de estas partes altas. Entonces, don Otavio, que fertiliza aquí, todos los días lo ve don Héctor, que está aquí muerto de la risa en la hamaca. Ahí va don Otavio con un bulto de urea. Dentro de 15 días más o menos está aquí. ¿Cierto? Entonces todo eso se lava y se acumula aquí. Ustedes han oído hablar que la despensa agrícola de Bogotá es el piedemonte llanero, porque todo lo que se lava y todo lo que se rueda de la cordillera oriental cae allá antes, claro, y se desbordan los ríos y eso es una fertilidad muy alta. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí tenemos que manejar la longitud y la pendiente. ¿Cómo hacemos? Terraceo de bajo costo, lo que hicieron nuestros ancestros, los incas, todos, los mayas, absolutamente todos. Esas culturas orientales que uno ve esa cosa de las terrazas. Entonces uno lo que hace es esto, corta aquí, aumenta allá y el suelo que quitó de aquí lo coloca aquí. Entonces ahí disminuyó la longitud y la pendiente. Esto recuerde que lo hacemos así, con un canal de drenaje aquí atrás, para que el agua, vamos a hacerlo exagerado pues para que se vea. Así. Porque si lo hacemos así el agua empieza a dañar acá. Listo, entonces aquí volvemos a lo mismo, ¿cierto? Aquí podemos hacer otra terraza. Y entonces así estamos disminuyendo la longitud y el grado de inclinación de la pendiente. Listo. Estas son terrazas de bajo costo que algún día pues podemos también hacer un curso sobre eso, que es muy interesante. Bueno, entonces así es como funcionan los 5 factores de formación del suelo. Usted ya las hizo sin hacer este curso, que eso es, vea, de lógica, ¿sí o no? A uno le echa eso, se le echan a uno las... Bueno, no podemos decir vulgaridades porque, ay María, nos descomulga Monseñor Willes. Sí, ya. Sí. ¿Eso para qué? Bueno, entonces, ya mirando, mire, el relieve es tan condicionante de la formación de suelos, y no solo de la formación del suelo, sino del mantenimiento del suelo con el tiempo, que todos los sistemas de uso y clasificación del suelo con fines agrícolas, el del USDA, el de la ONU, el brasilero, el ruso, el ucraniano, ahora Ucrania no tiene de eso, pero se me viene a la mente Ucrania, pobrecitos. Bueno, todos hablan que la agricultura que llamamos limpia, y limpia no es ese concepto que tenemos de limpio, el grado de inclinación de la pendiente es de 0 a 3%. Suelos por encima del 3%, entonces ya tenemos que tener cultivos asociados, ya por ejemplo si pasa del 7%, entonces ya son sistemas mixtos, ya después ya tiene que ser bosques o árboles nativos, en fin. Y de 0 a 3% es una cosa así.
De 0 a 3% significa, muchachos, que si yo mido 100 metros, aquí tengo 0 metros y aquí tengo 100 metros. Quiere decir que este desnivel no puede superar ¿cuánto? 3 metros. 3 metros porque estamos con 100. Entonces imagínense que son 100 metros y no podemos superar 3 metros. Son zonas casi planas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si vamos por aquí, por el oriente antioqueño, hacia Marinilla y el Santuario y el Peñol, vemos como todas esas colinas que le meten tractores, ¿cierto? Son lo mismo, arriba todas amarillas y abajo todas negras, como cuando los calvitos aquí, ¿cierto? Aquí todos son amarillos, amarillos, amarillos y aquí negritos. Como Monseñor Willes, pero Monseñor Willes se pone aquí la coquita, entonces no le ve el calvito, ¿cierto? Muy bien. Entonces, imagínense, el relieve es demasiado condicionante para la formación de suelos. ¿Y dónde tenemos nuestra mayor agricultura? En las laderas. Todos los agricultores los hemos relegado a las laderas, ¿cierto? En las zonas planas tenemos ganadería, tenemos monocultivos que la caña, el banano, bueno, ¿cierto? Entonces, y si además, por ejemplo, en ese relieve, en esas laderas, sembramos yuca y utilizamos asadón, con razón estamos como estamos. Te arranca una yuca si viene medio mundo, medio mundo y vaya quítele un asadón a un agricultor, le da con él, ¡pah! Cuando uno se lo quiere quitar. Bueno, entonces, sí, ve, ahí está don David, le da uno con ese asadón en la jeta, ya este. Sí. Cuando veamos estructura, usted va a guardar ese asadón. No, pues, es más, le traemos un estuche para que guarde ese asadón. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, les decía en algún momento que parte de nuestro objetivo también puede ser continuar el legado del profesor Hermelín, que en paz descanse, y era que él luchaba porque declararan el suelo como un recurso no renovable. Y no renovable, recuerden, es que no se genera a escala humana, y la escala humana son 80 años, no alcanzamos más. De los 80 años estaba aviándose, ya no sabe qué es nada. ¿Para qué? Gastándose la pensión en corega y en pañales Tena. ¿Qué tiene pensión? ¿Ah? Sí, es que uno se jubila ya para gastárselo en la caja de dientes, el corega y los pañales Tena para ir a cobrar, y ahí se le acabó la jubilación, la pensión. ¿Sí o no? ¿No? Bueno, entonces, el suelo es un recurso no renovable. Por eso, entonces recuerdo que dijimos que bajo condiciones muy óptimas, que las tenemos en las zonas tropicales, 1 centímetro de suelo puede durar en formarse 300, 400, 500 años. Y entonces ahora sí, miremos acá y construyamos un imaginario, ¿cierto? Un imaginario. Me acuerdo cuando el profesor Hugo Restrepo me dijo, construyamos, para poder avanzar y entender los sistemas tenemos que hacer imaginarios. Imagínense cómo podría funcionar el asunto y ahí empieza a entenderlo. Entonces, hagamos un escenario con estos 5 factores en los cuales sea óptimo la formación del suelo, ¿sí o no? Entonces, empecemos por el más drástico de todos. ¿Cuál sería el más drástico de todos? Para mí el relieve, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál sería el punto óptimo del relieve? Plano. Bueno, que estuviera entre 0 y 3% de pendiente. Ahí sí ya no importa la longitud, porque si es de 0 a 3%, ya no me importa la longitud, ¿cierto? Porque recuerden que en la naturaleza no es absolutamente nada plano, eso es un invento del hombre. Muy bien, bueno, este material parental, por ejemplo,
que fuera un olivino, suelos derivados de olivino. Busque pues ahí en las rocas, ¿cuáles rocas? A ver. No, pues que yo tengo esto más. Ah, no, muy desordenado, muy desordenado. ¿Qué roca le gustaría a usted Ígnea, pero cuál? tipo gauro, Gauro, ¿sí o no? ¿Qué tiene el gauro? ¿Cómo? magnesio, hierro, silicio. Imagínese. Entonces, que sea un suelo derivado de gauros, que tiene Magnesio, hierro, magnesio, silicio, ¿qué más? Bueno, ¿cuál? Bueno, sí, debe tener otros, pues, pero listo. Supongamos que este, ¿sí o no? Pues los años que tenga, ¿cuántos años? 50 años. No, para que el suelo esté bien formado y todo ese tiempo, de 500 años, por ejemplo, ¿sí o no? Es decir, cuando vino ese malvado de, ¿cómo es que se llamaba? Es que era el marino, pero no Popeye. Ese que nos invadió, ¿sí sería don? Bueno, ese maldito de Cristóbal Colón. ¿Sí o no? Se estaba formando un suelito aquí apenas en ese tiempo. ¿Listo? Biota, obviamente que hayan suficientes microorganismos y materia orgánica. ¿Y qué temperatura? 23 grados. Pongámosle entre 24 y 28 grados Celsius, ¿sí o no? ¿Y qué precipitación? Una precipitación por ahí entre 1500 y 2000 milímetros. ¿Qué pasa cuando es menor? Los procesos se pueden frenar. Y cuando es mayor, también, porque ya los microorganismos se ahogan, ¿cierto? Ya no hay suficiente oxígeno y estos microorganismos que son aeróbicos pues ya no funcionarían. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, así es que interactúan los 5 factores de formación del suelo. ¿Ya los copiaron o los van a copiar? Muy bien.